30 canastas, 30. Y para él no es nada. ¿Ok? 30 canastas. Un adulto mete 70 canastas. O 90 canastas. Y esto es normal para ellos. ¿Ok? En otra parte del mundo, un niño pequeño lo máximo que mete son 2. Y un adulto lo máximo que mete es 20. ¿Qué pasa cuando este que mete solo 20 vaya a donde un niño mete 20? ¿Cómo lo va a ver? Y ese mismo que mete aquí, ¿se está entendiendo o no? O sea, nosotros jugamos aquí, básquet. Entonces, yo puedo meter 10 canastas y todos dicen, wow, el pastor mete 10 canastas y el máximo que mete aquí mete 7 y yo meto 10. Wow, el pastor mete 10 canastas. Y yo voy a ese pueblo y los niños meten 19 y 20 canastas. Y es un niño y es normal. O sea, claro, yo aquí, por eso hay un dicho que dice que en el pueblo en el pueblo del ciego el tuerto es rey. ¿Sí? Está tuerto, pero ve. O sea, ¿qué pasa? Que cuando vamos a ese pueblo y un niño mete 20 canastas, wow, y un adulto mete 70, 80, decimos, wow, qué impresionante. No es que aquellos sean muy buenos, ni estos sean muy malos, es que hay una degeneración de qué es ser bueno y qué es malo. Es bueno aquí el que mete 10. Y allá es diferente. Es un malo. O sea, no sirve para jugar básquet. Ok, en la palabra de Dios ha sucedido lo mismo. Han transcurrido los años y se ha degenerado. Antes se metían 80 canastas, ahora se meten 10. Y el que mete 10 es buenísimo. ¡Ah! ¡Wow! Mete 10 canastas. Y en la antigüedad metían 80, 90 canastas y era normal. Hoy día sucede lo mismo. Cuando hablamos de algunas palabras dentro del Evangelio, entrega tu vida. ¿Qué es entregar tu vida aquí en los Estados Unidos hoy? ¿Qué es entregar tu vida? Venir los domingos. Yo estoy entregando cantidad. Estoy entregando todo. Yo no falto un domingo. Y en aquella época era entregar tu vida, tu vida. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¡Puh! Te mataban. O sea, y aquí entregar tu vida hoy día es, no, yo voy todos los días, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¡Puh! En la antigüedad era arrodillarse, entregarse, ser honesto, hablar la verdad en tu boca y en tu corazón. La palabra de un hombre, ¿cómo era la palabra de un hombre? Ahora la palabra de un hombre no sirve ni para comprar chicle. O sea, se ha degenerado. Ahora entienden lo que estoy diciendo. La degeneración del conocimiento de Dios se ha degenerado. Y lo que antes era una cosa, por la vida que llevamos hoy, se ha deteriorado, se ha rebajado. Por eso, si nosotros vemos bien nuestra vida cristiana, tenemos que volvernos en el tiempo y llegar a ese punto para entender a qué se referían cuando decían, entrega tu vida, dame tu vida. Hoy día no, hoy día entregan la vida, pero la empeñan, ¿sí? No la dan, la empeñan. Señor, aquí tienes mi vida, pero yo puedo ir, jugar, hacer, pero tienes empeñada mi vida. ¿Se entiende? ¿O no? Amén. Oigan esto. Y vamos a Primera de Timoteo 4. Primera Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1.
tierra. ¿Listos? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y oigan bien lo que dice arriba, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién está dirigida esta carta? A los cristianos. A los cristianos. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos cuyas conciencias está cauterizada. ¿Entienden qué es lo que es la conciencia cauterizada? Alguien que hace el mal y no lo ve, no lo entiende. Alguien que se burla de Dios porque no tiene sensibilidad. Tiene cauterizada. Cauterizado es como cuando tú tienes una herida. Antes, ¿cómo cauterizaban una herida? Cuando a alguien le metían una bala antes, le metían una bala, agarraban algo caliente, se lo pegaban y eso cauterizaba la herida, mataba todo germen, derretía la carne y la pegaba. Así cauterizaban. Cauterizar es que lo que está abierto lo sella, lo cierra. Tienen cauterizada la conciencia. Hacen el mal y ni siquiera se dan cuenta. Vamos ahora a Segunda de Pedro para que ustedes vean. Segunda de Pedro 2, 1. Miren lo que dice Segunda de Pedro 2, 1. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 2, 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Oigan bien, voy a volverlo a leer, el 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, oigan bien, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, oigan, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, va a haber mucha gente que los va a seguir. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oigan, el 3 dice, y por avaricia, o sea, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Dice el 4, porque si Dios
no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Desprecian el señorío es que desprecian las autoridades impuestas por Dios. Yo creo que se entienda bien esto, porque es muy importante para lo que vamos a ver, que esto lo tengamos muy claro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la... ¿Qué pasaba? ¿Por qué salvó a Lot? Porque Lot no compartía lo que ellos hacían. Y Dios, leyendo esto y preparando este estudio, Dios me dio una revelación que yo nunca lo había visto. Y es impresionante ver esto. El Señor dice que va a ser el rapto. Y Dios dice que siempre, que Él no cambia. Que nosotros podemos ver la obra de Dios anticipadamente porque siempre lo hace igual. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y abrió el canal del agua. ¿Cuándo cerró el canal del agua? ¿Cuándo lo cerró? Cuando pasó su pueblo, ¿verdad? Después que pasó su pueblo, ¿qué hizo? Cerró. Cuando Lot, ¿qué hizo Dios antes de traer la destrucción a Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo? Sacó a Lot primero, ¿verdad? Cuando Noé, antes del diluvio, ¿qué hizo Dios con Noé? Los rescató primero, ¿verdad? Primero le dijo, le habló. Y el Señor dice que el rapto va a ser igual que el diluvio. ¿Se dan cuenta que una y otra vez el Señor siempre saca a un pueblo? Siempre rescata antes de la destrucción. ¿Y acaso entonces no va a venir el rapto? Si lo hizo una y otra vez. Cada vez que venía la destrucción, sacaba antes al pueblo escogido. Qué impresionante, ¿no? Asimismo, yo esto no había visto nunca esta forma en la que Dios va a hacer, hizo antiguamente y va a volverlo a hacer, porque Él dice que va a hacer lo mismo en el rapto de la iglesia. Así que cuando esto era un pedazo separado, ¿no? de lo que les traía, porque el Señor me lo reveló y dije, wow, qué impresionante cómo lo hizo aquí, cómo lo hizo aquí, cómo lo hizo aquí. Y Él dice que con nosotros también lo va a hacer. Y aquí lo que yo estaba leyendo dice que hay una degeneración de la palabra, del conocimiento. Y esta gente, estos falsos, porque para que venga el Señor debe venir la apostasía. La semana pasada nos quedamos en la apostasía. Y la apostasía tiene que venir. ¿Qué es la apostasía? Es la degeneración
del conocimiento de Dios para cumplir su palabra. Y las personas creen que la cumplen, pero a su nivel. ¿Cuál es mi nivel? ¿Qué nivel tengo yo? ¿Qué para mí es bueno? ¿Qué es bueno para ti? Porque a lo mejor lo que es bueno para ti no es lo que es bueno para Dios. A lo mejor tú eres tan bueno, más bueno que Dios, que prefieres salvar a un pobre con comida que con la palabra. Y eso no es ser bueno para Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Al pobre le tienes que ayudar, le tienes que dar. Eso lo tienes que hacer. Eso no es ser bueno. Pero la palabra la tienes que llegar. A lo mejor para ti es más darle al pobre que salvarte a ti mismo y cumplir la palabra de Dios. Y con eso te justifica. Pero estás lejos de Dios, ¿o no? Y es un error. ¿Qué es lo que es bueno para Dios y qué es lo que es bueno para ti? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subir el nivel de conocimiento para equipararnos con Dios, para entender lo que Dios dice. Para que la palabra no sea degenerativa, sino constructiva. Cuando algo se degenera es que algo se daña, se deshace, se descompone. Eso es degeneración, degenerativo. ¿Ok? Debemos aprender a qué nivel estamos nosotros en el conocimiento de Dios para ajustar nuestra vida. Hay una película que quiero que vean. Esta película nos muestra a nosotros la degeneración. Oye, y es impresionante cómo la película te lo muestra tan sencillo, la degeneración del conocimiento de Dios en estos tiempos. Porque el Señor lo dijo, y en los últimos tiempos habrá muchos que se van a perder, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, algunos piensan que dar es amar. Sin embargo, Corintios 13 dice que aunque diera mi cuerpo y entregara todo lo que tengo y no tengo amor, nada soy. O sea que no tiene nada que ver con que tú le des a los pobres. Es cómo está tu corazón para con Dios y que esté acorde con Dios. Por ejemplo, para nosotros, si nosotros estamos en una mesa comiendo y agarramos los alimentos con las manos, ¿cómo se vería? Y en el Medio Oriente, si nosotros agarramos la comida con el tenedor, ¿cómo se vería? ¿Ven? O sea, nuestra conciencia a lo mejor al no estar ajustada con la de Dios, estamos pensando otra cosa. ¿Qué pasaría si estamos comiendo? ¿Ok? ¿Qué pasaría si estamos comiendo y a mitad decimos, qué comida tan rica? ¡Bleh! ¡Qué asqueroso! Y en algunas civilizaciones wow, le gustó la comida y el eructo entre más grande, gracias. O sea, estuvo magnífica. ¿Ah? Y lo que para uno es una cosa, para otro es otra. Y lo mismo sucede en el conocimiento de Dios. Se degenera. Se degenera. ¿Ok? Al degenerarse, yo aquí, cuando yo estuve en la universidad aquí, hay algo que yo sí, nunca he entendido del americano. Nunca lo he entendido. ¿Cómo tú puedes estar en una mesa, a ver, y no sé por qué tanto en el desayuno? Están en el desayuno y terminan el desayuno de panquecas y todo, sobre todo en esos lugares, y se suenan la nariz. Si yo voy para el baño, yo voy hasta el baño. O sea, se te ahogó un poco la nariz, bueno, me paro y voy hasta el baño. No, ellos ahí mismo. Yo digo, wow, pero qué impresionante. Eso me ha parecido horrible.
Y ahora hay una nueva moda. Fuimos a comer en estos días y un niño con el juego a todo volumen y nadie le decía nada. Ketchup. Y, y, y nadie le decía nada, pero ven acá. Si estás comiendo, estás sentado. Y el niño en otra mesa se veía en todo el restaurante. Yo decía, es impresionante que nadie, o sea, una de las camareras le diga, mira, tienes que bajar el volumen o ponte unos audífonos. No, es normal. O una película. Es que es impresionante. O sea, ¿cuál es el sentido que nosotros tenemos o el conocimiento que tenemos de la palabra? Porque a lo mejor si yo no tengo el mismo entendimiento de lo que Dios dice, o de lo que Dios habla, o de lo que Dios dice ser bueno, o de lo que Dios dice ser justo, y yo tengo otra forma, no va a ser medido por lo que yo creo, sino por lo que Dios cree. Y esto es un problema gravísimo. Vamos a ver esta película, vamos a verla porque después quiero que la comentemos. Se va a tardar un poquito, pero es buenísima. No creo que haya otra forma de entenderlo mejor que esta película.